3 días de oscuridad, la verdad definitiva del reinicio cósmico que detendrá la Tierra sin destruirla, el apagón mundial que silencia la matriz, la voz de María que atraviesa el velo, el regreso de Gaia a su rotación original y la apertura real a la cuarta y quinta dimensión según Kara y el consejo pleyadiano, cuando el miedo se desintegra, la verdad se vuelve inevitable. Amigos, soy Kara de los pleyadianos. ¿Has oído esta profecía pronunciada con voces temblorosas, adornada con escenas de terror, convertida en amenaza, vendida como castigo? Y, sin embargo, lo que está frente a ti no es condenación. Es claridad. Lo que llaman 3 días de oscuridad fue distorsionado durante demasiado tiempo para fabricar ansiedad, confusión y sumisión emocional. Hoy se rompe esa distorsión. La oscuridad de la que hablamos no es una fuerza que viene a destruir la vida. Es un intervalo divino, un silencio planetario tan absoluto que lo superficial ya no puede sostenerse. Es el momento en que las luces artificiales se apagan y, por primera vez en eras, la humanidad se queda a solas con lo que es, con lo que siente, con lo que ocultó bajo el ruido. Este canal existe para una misión precisa: sustituir el miedo por sabiduría. Porque cuando comprendes, el miedo se disuelve. Escucha con el corazón, la Tierra no está colapsando. La Tierra está reiniciándose. No es un fin. Es una transición poderosa en la que Gaia descarta densidades antiguas, expulsa memorias pesadas, limpia el campo electromagnético y se eleva a una frecuencia superior. Es como presionar el botón de reinicio en una computadora, pero esta vez el reinicio es planetario, y lo que se reinicia no es tu existencia, se reinicia el escenario. Y hay algo más grande: durante ese silencio, un mensaje atravesará el velo. Una voz que no necesita idioma para ser entendida. La voz de María, Madre Divina, envolviendo a cada alma con una verdad imposible de negar: estás sostenido. Estás guiado. Estás a salvo. ¿Por qué esto existe? ¿Qué lo provocó? ¿Quién sostuvo la luz cuando parecía imposible? ¿Y qué ocurre después, cuando la oscuridad se levanta y el planeta emerge con su rotación natural restaurada? Porque lo que viene no es destrucción. Lo que viene es memoria. Arta, la primera aparición humana y el origen real de la Tierra como portal de evolución. Antes de que la Tierra fuera llamada Tierra, existió un nombre que contiene una historia completa: Arta. Ese nombre no funciona como un simple dato, funciona como una llave. Porque Arta no fue presentado como un lugar cualquiera, sino como el origen de una línea completa de acontecimientos que después se proyectó sobre todo lo que hoy se vive aquí. Cuando se dice Arta, se está diciendo: aquí comenzó una etapa, y cuando se dice que la humanidad apareció primero allá y no aquí, se está rompiendo el marco pequeño con el que se suele contar la historia humana. Hace 156 millones de años, la humanidad apareció por primera vez, no en este mundo, sino en otro. Eso ya cambia la lectura de todo. No se trata de que la humanidad haya sido creada como algo aislado, se trata de que llega desde un entorno con múltiples civilizaciones avanzadas. Arta era un centro, un punto de encuentro, un lugar con movimiento. No era un planeta común. Era un nodo. Y un nodo no es solo un espacio físico, es un punto donde convergen rutas, donde se conectan trayectorias, donde los caminos se cruzan. Por eso Arta es descrito como un lugar de tránsito, de conocimiento, de tecnología y de conciencia. En otras palabras, no era un lugar para quedarse dormido, era un lugar para expandirse. Se viajaba por portales cósmicos. Esa sola afirmación implica algo enorme. Había acceso a rutas que atravesaban distancias y realidades con una facilidad que hoy la humanidad ni siquiera imagina como normal. Se compartían códigos de civilización. No se habla de simples ideas, se habla de códigos, es decir, instrucciones, patrones, formas de organizar vida, energía, sociedad, capacidades. Se expandía el mapa de lo posible. Esa frase es decisiva. El mapa no se expandía por curiosidad superficial, se expandía porque era natural vivir en un horizonte más grande. En Arta, lo posible era más amplio,
y por lo tanto la humanidad nacía desde un estándar superior. Cuando dices civilizaciones avanzadas provenientes de Orón, Asleades, Arcturus y Andrómeda, no se está diciendo solo vinieron de lejos. Se está diciendo que el origen humano fue alimentado por múltiples fuentes, múltiples escuelas, múltiples linajes. Eso explica por qué, aún hoy, en lo profundo de muchas personas, existe una sensación persistente de que hay algo perdido, algo que debería ser normal pero ya no lo es. Porque el punto de partida que se describe no es limitado, es amplio, plural, poderoso. Y con el paso del tiempo, esa memoria se fue tejiendo en la materia. Esta idea es clave porque no dice se olvidó, dice se tejió. Lo que se teje queda dentro. Puede ser enterrado, cubierto, distorsionado, pero sigue ahí como estructura interna. Por eso después aparecen Lemuria y Atlántida como expresiones de ese linaje. No se presentan como mitos sueltos, se presentan como continuación, la memoria de Arta convertida en civilización, la herencia convertida en forma concreta. Se levantaron, y luego cayeron, y esa caída no se muestra como un accidente. Se afirma que fue testimonio de una batalla más profunda. En medio de esos ciclos, Arta fue renombrada como Gaia, en honor a la sabiduría de esos mundos antiguos. Ese cambio de nombre marca otra transición, de un origen asociado a un centro estelar a un nombre que honra la sabiduría acumulada. Y hoy la llamas Tierra. El mismo lugar, distintos nombres, distintas capas, distintas eras. Pero el propósito jamás cambió. Este planeta es un portal de exploración, transformación y evolución superior. Porque si el propósito jamás cambió, entonces incluso las épocas de colapso no cancelaron el diseño, solo lo cubrieron. Un portal no existe para estancarse. Un portal existe para mover, para cruzar, para activar, para llevar de un estado a otro. Por eso el texto insiste en tres palabras que no son ornamentales: exploración, transformación y evolución superior. Exploración implica expandir territorio de experiencia. Transformación implica cambio real de estado, no maquillaje. Evolución superior implica elevar capacidades, ampliar rango, recuperar funciones internas. La humanidad no fue diseñada para ser pequeña. Esto no es una frase motivacional, es una sentencia de origen. Si no fue diseñada para ser pequeña, entonces la pequeñez es una condición impuesta, adquirida o aceptada bajo presión. Y por eso se remarca que la humanidad recibió habilidades extraordinarias como regalo original: viajar entre dimensiones, acceder a sabiduría universal, desbloquear secretos de la existencia sin tecnología. El texto no sugiere que esas habilidades sean fantasía, las presenta como estado base: era natural, era orgánico, era tu estado base. Ese detalle destruye la idea moderna de que lo extraordinario depende de máquinas, dispositivos o intermediarios. Aquí se afirma lo contrario: lo extraordinario era interno. La tecnología externa no era requisito para lo esencial. Esto coloca a la humanidad original en una posición completamente distinta, con acceso directo, con capacidad propia, con una amplitud que hoy se ve como imposible solo porque se normalizó el olvido. Y por eso, desde el comienzo, este mundo fue codiciado. Esa conclusión es inevitable dentro del texto original. Si un planeta es un portal, si la humanidad posee capacidades internas extraordinarias, si existen rutas de tránsito y códigos de civilización, entonces ese lugar no es neutral. Un portal siempre es estratégico. Un portal siempre es deseado. No por su belleza, sino por lo que permite, por lo que conecta, por lo que activa, por lo que abre. En ese marco, Arta funciona como el primer golpe de realidad. La humanidad no comienza como un accidente pequeño, comienza como parte de una red amplia. Lemuria y Atlántida no aparecen como cuentos aislados, aparecen como continuidad. Gaia no es solo un planeta, es un nombre que honra una sabiduría previa. Y Tierra no es solo tierra,
Es el mismo portal que mantiene su propósito intacto mientras las eras cambian de máscara. Lo que queda aquí, dentro de las palabras originales, es una idea contundente. La historia humana no es la de una especie encerrada, es la de una especie con origen expandido que fue llevada a olvidar su estado base. Y cuando eso se entiende, el resto del relato se vuelve coherente. Si había algo tan grande al inicio, entonces se explica por qué habría fuerzas interesadas en intervenir, controlar, desconectar y reducir. El experimento draconiano. La ruptura con la fuente y el nacimiento del sistema de supresión. No todos celebraban esa conexión directa de la humanidad con la fuente. Aquí el texto entra en el punto exacto donde se quiebra la línea natural de lo que se describió antes. Porque si la humanidad nace con acceso interno, con conexión directa, con capacidades orgánicas, entonces existe una condición que lo sostiene, el vínculo con la fuente, la energía universal que sostiene la vida. Pero aparece una facción, los draconianos, y lo que ven no es belleza ni potencial. Lo que ven es un obstáculo. Y el texto subraya el contraste con precisión. Ellos no lo llamaron bendición, ellos lo llamaron limitación. Ese cambio de nombre es un cambio de mundo. Porque lo que se define como limitación se intenta romper. Lo que se define como bendición se intenta proteger. Al redefinir el vínculo con la fuente como limitación, justifican la intervención. Y decidieron quebrarlo. Su objetivo fue simple y brutal: desconectar a la humanidad de la fuente para forzar una evolución independiente, sin orientación divina. El texto no lo presenta como algo accidental, lo presenta como objetivo. Y agrega una consecuencia que explica todo el mecanismo: un mundo sin brújula interior es un mundo fácil de gobernar desde afuera. Esa frase contiene una arquitectura completa de control. Si una persona pierde su dirección interna, entonces cualquier dirección externa puede imponerse. Si un ser pierde el recuerdo de su origen, puede ser entrenado para obedecer narrativas, sistemas y miedos. Aquí nace el sistema de supresión. No empieza con cadenas físicas, empieza con la ruptura de la brújula interior. Porque cuando la brújula se rompe, el ser busca guía en lo externo. Y ahí aparece el dominio. Narrativas que reemplazan la verdad interna, sistemas que reemplazan la capacidad propia, miedos que reemplazan la claridad. El Consejo Galáctico, intrigado por el experimento, permitió ciertos cambios. Esta frase es delicada dentro del propio relato porque no presenta una intervención directa inmediata que lo detenga, sino una autorización parcial por interés en observar el resultado. Pero se remarca enseguida, ese permiso tuvo un costo. Y la razón es clara: cuando la humanidad se desconecta de la fuente, no se vuelve libre, se vuelve vulnerable. Esto es el giro más importante del capítulo. Porque muchas veces se vende la desconexión como independencia, como ser fuerte, como no depender de nada. Pero el texto invierte esa narrativa: la desconexión no produce libertad, produce vulnerabilidad. No te convierte en soberano, te convierte en susceptible. Y cuando te vuelves susceptible, todo se vuelve más difícil. La vida en la Tierra se volvió más desafiante para todos los seres sintientes involucrados. El relato no limita el impacto al ser humano, lo extiende, es un planeta entero entrando en densidad. Esa palabra, densidad, define el cambio de estado. Como si el aire se volviera pesado. Como si la realidad se volviera lenta. Como si la experiencia se comprimiera. Y entonces llega la imagen central, la mente ocupando el trono que antes pertenecía al corazón. Esa frase no es decorativa. Dice que el centro de mando cambió. Antes, el corazón dirigía. Después, la mente tomó el trono. Y cuando la mente gobierna sola, aparece la supervivencia como forma principal de vida. Por eso se afirma: la supervivencia reemplazó la expansión. En vez de explorar, conservar. En vez de cruzar portales, resistir. En vez de acceder a sabiduría universal, buscar permiso. En vez de recordar, defenderse. Y entonces comenzó la guerra real, control contra libertad.
Oscuridad contra luz. Supresión contra recuerdo. No se trata de un conflicto superficial entre grupos. Se trata de dos fuerzas que pelean por el centro del ser humano, o el ser vive desde la dirección interna o vive desde el mando externo. O el ser recuerda su origen o es entrenado para olvidar. O el ser expande su mapa de lo posible o es encerrado en un mapa artificial. Este segundo bloque, respetando el original, explica por qué el primer bloque era tan importante. Artha representa el estándar inicial. El experimento representa el mecanismo de ruptura. Y el sistema de supresión nace como consecuencia directa de esa ruptura. Cuando se corta la brújula interior, la humanidad puede ser gobernada por narrativas. En otras palabras, el control no empieza cuando se toman territorios. Empieza cuando se toma el centro interno. Y por eso lo que sigue en este relato siempre apunta a una misma dirección: recuperar lo perdido. Recuperar el estado base. Recuperar la capacidad orgánica. Recuperar el recuerdo. Porque si el origen fue grande, la reducción fue un plan. Y si la reducción fue un plan, la restauración también lo es. La guerra por el destino de la Tierra, Atlántida y Lemuria como escudos, y el camino hacia la transformación. La lucha por el futuro de la Tierra no fue un conflicto aislado. Fue una guerra de eras. Eso significa que no se trató de una disputa corta, ni de un choque pasajero entre fuerzas con intereses opuestos. Fue una presión extendida en el tiempo, una pugna que atravesó generaciones, ciclos completos, ascensos y caídas, como si el planeta entero estuviera siendo empujado a una decisión definitiva, dominio total o libertad real. Cuando se habla de guerra de eras, se habla de un enfrentamiento tan profundo que no solo altera territorios, sino que altera dirección, rumbo y destino. Armados con tecnología avanzada y poder militar, los draconianos presionaron su agenda buscando dominio completo. La palabra clave aquí es dominio completo. No se trataba de influir un poco, ni de negociar un equilibrio. Se trataba de controlar el tablero entero, el movimiento del planeta, el curso de los acontecimientos, la ruta futura de la humanidad. Esa agenda no era una idea abstracta, era una estrategia sostenida por capacidad técnica, por infraestructura, por fuerza, por intimidación y por el uso de ventaja para imponer resultados. Pero el Consejo Galáctico, guardián del equilibrio cósmico, rechazó sus exigencias. Este punto marca una frontera. No porque elimine el conflicto, sino porque define el límite de lo permitido. Interferir demasiado rompería el orden natural de la creación. Esa afirmación coloca el conflicto en un marco superior. Existe una ley de equilibrio que no puede ser violada sin consecuencias. El rechazo no fue capricho. Fue preservación del orden. Fue la decisión de impedir que una sola facción tomara control absoluto del proceso humano, porque eso quebraría el curso natural de la creación, y ese quiebre produciría un desorden mayor que cualquier batalla. Ese rechazo detonó caos e inestabilidad. Esto es crucial: el no trae calma inmediata. El no provoca reacción. El no detona respuesta agresiva, desorden, presión, rupturas. Cuando una fuerza que busca dominio no obtiene lo que quiere, intensifica el golpe. Por eso el rechazo no cierra el conflicto, lo enciende. Y ahí comienza el periodo de turbulencia, caos, inestabilidad, fracturas, incertidumbre, como si el campo entero del planeta se volviera un territorio de tensión permanente. En ese escenario, Lemuria y Atlántida intentaron sostener a la humanidad como guardianes de transición. Ese rol es decisivo. Guardianes de transición no significa civilizaciones bonitas ni recuerdos románticos. Significa contención activa durante un paso peligroso. Significa sostener un puente para que la humanidad no se rompa. Significa proteger un núcleo para que el futuro no quede destruido. Lemuria y Atlántida aparecen como estructuras de soporte, como columnas en medio de un temblor. Generaron escudos energéticos, crearon refugios, levantaron estructuras que no eran solo físicas. Eran campos de contención para evitar el colapso total de la conciencia humana.
Aquí se entiende el tamaño real de la amenaza, no era solo destrucción material. Era colapso total de la conciencia humana. El texto define que la protección no era únicamente para cuerpos o ciudades, sino para el estado interno de la humanidad. Los escudos energéticos y los campos de contención eran una barrera contra la caída completa del centro humano. Era intentar impedir que el ser humano quedara reducido a supervivencia y olvido de forma irreversible. Y esos refugios no eran simples escondites. Eran espacios diseñados para mantener continuidad, para que existiera un mañana, para que la humanidad conservara una chispa de sí misma incluso si el entorno se volvía hostil. Por eso se insiste, no eran solo estructuras físicas, eran campos. Y un campo define atmósfera, define dirección, define sostén invisible. Es la arquitectura que no se ve, pero que decide si una civilización se mantiene en pie o se desploma por dentro. Pero incluso la sabiduría extraordinaria no detiene para siempre una tormenta diseñada por fuerzas de control. Esta línea es dura porque marca un límite. Por más alto que sea el nivel de conocimiento, una tormenta diseñada para dominar, si se sostiene el tiempo suficiente, encuentra grietas, desgasta, presiona hasta que algo cede. Eso no invalida la sabiduría de Lemuria y Atlántida, al contrario, muestra que la presión era masiva y persistente. No era un ataque único. Era desgaste, insistencia, penetración de largo plazo. Cuando esas civilizaciones cayeron, la humanidad entró en uno de sus capítulos más duros: lucha, densidad, olvido y, aún así, evolución. Aquí se concentra el efecto final del golpe. La caída de esos guardianes deja a la humanidad expuesta. Lucha como modo de vida. Densidad como atmósfera interna. Olvido como estado dominante. Pero aparece una palabra que lo cambia todo: aún así. Porque aún así significa que el plan no logró apagarlo todo. Aún así, evolución. Aún así, algo siguió avanzando. Aún así, el núcleo resistió. Porque incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza permaneció. No como idea, como energía viva. Esto define que la esperanza no fue un concepto mental, no fue un discurso bonito, no fue una ilusión. Fue una fuerza operativa. Algo que se sostuvo, algo que se mantuvo encendido, algo que siguió latiendo aún cuando el entorno intentaba apagarlo. Esa esperanza funcionó como una reserva, una presencia silenciosa que impediría que el destino quedara sellado para siempre bajo control. Esa energía viva es la razón por la que el relato se mueve hacia el siguiente punto, donde se explica cómo se preservó el núcleo más importante. Los 12 seres, el amor incondicional como tecnología, y los 12 cráneos de cristal como memoria eterna. Cuando la oscuridad presionó con más fuerza, no todos se retiraron. Esta entrada es una declaración de resistencia. Significa que, cuando el entorno se volvió insoportable y la presión aumentó, existieron presencias que no eligieron la salida. Eligieron quedarse. Eligieron sostener. Eligieron anclar algo dentro de la humanidad para que el futuro no quedara vacío. 12 seres poderosos eligieron permanecer. Y lo que hicieron no fue un gesto simbólico. Fue un acto de ingeniería espiritual. Se sacrificaron para tejer su esencia dentro de la humanidad con un propósito específico. Aquí el texto describe una operación precisa: tejer esencia dentro de la humanidad. No se trata de enseñar desde afuera. Se trata de incrustar un elemento interno, como si colocaran una reserva dentro del corazón humano, un componente que no pudiera ser borrado por completo. Garantizar que el amor incondicional jamás se apagara del corazón humano. Esa es la misión completa. No amor como emoción pasajera. Amor incondicional como fuerza que permanece aunque el mundo colapse. Como base que no depende de condiciones externas. Como núcleo que no se negocia. Jamás se apagará, es absoluto. No importa el nivel de caos, el núcleo permanecería. No importa cuánto caos rodeara al planeta. No importa cuánto la humanidad se alejara de sus raíces cósmicas.
No importa cuánto se profundizara la ilusión. Ese amor plantado por esos 12 seres quedaría como brasa eterna, como ancla, como cordón de retorno. Aquí se presentan 3 imágenes poderosas, todas operativas. Brasa eterna, algo que puede parecer pequeño, pero que nunca se extingue y puede volver a encender fuego completo. Ancla, algo que impide que todo se vaya a la deriva, algo que fija, estabiliza y sostiene. Cordón de retorno, algo que permite regresar cuando uno se perdió, un vínculo que no se corta aunque el camino se distorsione. Y con el tiempo, esa misión quedó reflejada en los 12 cráneos de cristal, artefactos que guardan sabiduría antigua y memoria de la conexión con la fuente. No son decoración. Son faros. Recordatorios de quién eres cuando el mundo intenta entrenarte para olvidar. El texto marca claramente que estos objetos no son adornos culturales. Son depósitos de memoria. Son faros porque no empujan, orientan. No obligan, recuerdan. En el momento de máxima confusión, un faro no discute, ilumina. Porque el amor incondicional no es dulzura. Es fuerza inteligente. Es el lenguaje de la fuente reorganizando destinos. Aquí se destruye la idea de que el amor es fragilidad. El amor incondicional es presentado como una fuerza capaz de reorganizar destinos, es decir, de reordenar trayectorias, de corregir rutas, de volver a unir lo que fue separado. Se define como fuerza inteligente, no como emoción ciega. Inteligente porque sostiene, repara, alinea, reconstruye. Y esa fuerza es exactamente lo que te atraviesa durante los 3 días de oscuridad. Con esto, el texto conecta todo: la guerra de eras, la caída de civilizaciones guardianas, la permanencia de una esperanza viva, y la operación de los 12 seres que garantizaron un núcleo indestructible dentro de la humanidad. Lo que atraviesa esos días no es pánico, es esa fuerza. Lo que sostiene en el apagón no es tecnología, es ese núcleo. Lo que impide que el mundo se quiebre por dentro no es la mente corriendo, es el ancla. Y ahí se entiende el sentido completo. Cuando todo afuera se apaga, lo que queda dentro define el resultado. Cuando el ruido desaparece, el núcleo decide la dirección. Cuando la ilusión se debilita, el cordón de retorno se vuelve visible. Los arcontes, la inversión de los polos, la luna como ancla de ilusión y la creación de una vibración más densa. Hace aproximadamente 6 millones de años ocurrió una alteración antinatural que cambió el curso del planeta. Esta afirmación no describe un pequeño ajuste ni un cambio gradual. Describe un quiebre, un giro forzado, una intervención que no nace de la evolución normal, sino de una acción deliberada. Antinatural significa exactamente eso. No corresponde al flujo orgánico del planeta, no responde a un ciclo propio, no es un movimiento que emerge de la Tierra por sí misma. Es una maniobra impuesta. Y cuando una maniobra impuesta toca los fundamentos de un planeta, las consecuencias no son superficiales, se expanden como ondas, afectando todo. Un grupo conocido como los arcontes invirtió deliberadamente los polos magnéticos de la Tierra, lanzándola a un desequilibrio artificial. La palabra deliberadamente anula cualquier lectura de accidente. No fue error. No fue casualidad. No fue desastre sin intención. Fue una decisión. Y esa decisión no fue pequeña. Los polos magnéticos son parte del sistema de estabilidad de la Tierra. Cambiarlos de manera forzada es empujar al planeta a un estado de tensión continua, como si se alterara el eje interno que ordena su equilibrio. No fue un accidente. Fue una intervención directa en el flujo cósmico natural. Aquí se define el tipo de interferencia: directa. No indirecta, no lenta, no sutil. Directa. Eso implica intencionalidad y capacidad para operar sobre fuerzas fundamentales. La intervención toca el flujo natural, es decir, el orden que rige el movimiento, la dinámica y la coherencia del planeta. Si se interviene el flujo natural, se altera la manera en que el planeta se organiza, se siente, se sostiene y se proyecta hacia el futuro. Normalmente,
Los cuerpos celestes giran en sentido horario. Esta referencia define un patrón general, un orden común. Y el texto marca la ruptura. Al forzar a la Tierra a girar en sentido opuesto, se creó una vibración más densa, pesada y restrictiva. Aquí el punto clave es forzar. Forzar significa presión, implica violencia sobre el ritmo natural. Si algo se mueve de acuerdo a su propio orden, existe armonía. Si algo se obliga a moverse al revés, existe fricción. Y esa fricción, sostenida en el tiempo, crea densidad. Esa vibración más densa no es presentada como sensación abstracta, es presentada como un diseño, diseñada para aprisionar a la humanidad en ciclos de confusión y limitación. El mecanismo no era solo físico, era estratégico. Ciclos significa repetición. Confusión significa pérdida de dirección interna. Limitación significa reducción del potencial. Juntas, esas tres palabras describen un sistema. Repetir confusión hasta que la confusión se vuelva normal, repetir limitación hasta que la limitación se vuelva identidad, repetir repetición hasta que la gente crea que eso es vida. La densidad, tal como se describe aquí, no es únicamente pesadez. Es un entorno que altera percepción, que hace que lo claro se vuelva borroso, que hace que el impulso de expandirse sea reemplazado por la urgencia de sobrevivir. Es un peso que no se ve, pero se siente como cansancio, como presión, como estrechez. Y lo más importante, crea una rutina de realidad donde lo pequeño parece lógico y lo grande parece imposible. Para sostener ese desequilibrio, colocaron la Luna en una órbita fija, asegurando que solo un lado quedara orientado hacia la Tierra. Este detalle se presenta como parte del mismo sistema de contención. No es una pieza separada, es un refuerzo. La Luna, en esta descripción, se convierte en un ancla de ese estado artificial. Una órbita fija no se menciona como fenómeno neutro, sino como configuración utilizada para mantener un efecto constante. Asegurando significa garantizar el resultado, que la configuración permanezca. Y con esa configuración, la ilusión se reforzó. Aquí la palabra clave es reforzó. Eso significa que ya existía un empuje hacia la confusión, y esto lo hizo más fuerte, más estable, más persistente. ¿Qué produjo? Una humanidad con dificultad para reconectar con dimensiones superiores, una percepción de realidad encerrada en una caja, una conciencia acostumbrada a sobrevivir más que a recordar. Esa secuencia define la prisión de manera completa. Dificultad para reconectar, la conexión se vuelve esfuerzo, se vuelve rara, se vuelve excepcional, en vez de ser natural. Percepción encerrada en una caja, la realidad se vuelve estrecha, rígida, limitada a lo visible, a lo inmediato, a lo impuesto. Conciencia acostumbrada a sobrevivir, se normaliza el modo de lucha, el modo de defensa, el modo de reacción. Más que a recordar, la palabra recordar indica que lo perdido no es invento, es memoria profunda. Se olvida algo que existía. Esa alteración tuvo un precio: extinciones, colapsos, reconfiguraciones globales. Esta parte muestra que la intervención no fue limpia. Cuando se empuja un planeta a desequilibrio artificial, se rompe estabilidad y la vida paga el costo. Extinciones, vida eliminada por cambios extremos. Colapsos, estructuras que no resisten. Reconfiguraciones globales, un planeta rearmándose a la fuerza, como quien intenta caminar con el cuerpo torcido. Pero la brasa del amor sembrada por los 12 seres no se apagó. Este punto conecta con lo anterior. Por más intervención, por más densidad, por más ciclos, algo se mantuvo. No como ruido, sino como brasa. Una brasa no necesita llamar la atención. Una brasa solo necesita seguir viva. Porque cuando el momento llega, una brasa es suficiente para encender fuego. Quedó escondida, esperando el momento exacto. El reinicio. Estas 3 líneas funcionan como preparación silenciosa. No se trata de si llega o no llega, se trata de cuándo. Y el texto lo define:
momento exacto, reinicio. Es decir, el punto en que lo artificial pierde fuerza y lo natural vuelve a tomar el mando. El diluvio, el Himalaya y la prueba física de que la Tierra soportó impactos imposibles y aún así evolucionó. Durante ese periodo de desequilibrio, la Tierra atravesó desastres épicos. El término épicos no es exageración, indica escala planetaria, impacto profundo, efectos duraderos. Cuando un planeta entra en desequilibrio artificial, la tensión se manifiesta en múltiples capas: clima, geología, océanos, vida, estabilidad. Y el texto elige dos marcas grandes para que la idea quede grabada. Uno de los más significativos fue el Gran Diluvio, un cataclismo global causado por entidades intentando tomar control del planeta. Aquí se presenta el diluvio como evento intencional, no solo como fenómeno natural. Cataclismo global significa que no fue local, no fue una región, fue el mundo sacudido por agua como mecanismo de cambio masivo. El agua marcó regiones, dejó huellas visibles, imprimió memoria geológica. Esa frase hace algo importante, sostiene que el planeta conserva señales. No solo historias, señales, huellas, marcas visibles, memoria en piedra y tierra. Pero el diluvio no fue el único gran evento. La colisión que desencadenó esa catástrofe también dio origen al Himalaya. Este punto es clave porque junta dos cosas: destrucción y creación. En un mismo golpe, el planeta sufre y el planeta se reconfigura. Hubo un tiempo en que esas montañas inmensas estaban sumergidas bajo el mar. Esta imagen es enorme, el Himalaya bajo el mar. No como fantasía, sino como recuerdo de un estado anterior. La fuerza del impacto empujó sedimentos marinos, fósiles y conchas antiguas hacia las cimas. Y ahí sigue esa marca, como prueba silenciosa de una verdad gigantesca. El texto insiste en prueba y en marca. No es solo relato, es evidencia dentro del propio relato. Es la forma de decir: el planeta tiene cicatrices que hablan. Gaia soportó lo imposible. Y aún así siguió. Se reconstruyó. Evolucionó. Estas líneas son el corazón de este tramo. Soportó lo imposible significa que hubo fuerzas que habrían destruido un mundo menos resistente. Y aún así siguió define la continuidad. Se reconstruyó define la capacidad de recomposición. Evolucionó define que no solo sobrevivió, avanzó. No se quedó en ruinas. Cambió. Se rehizo. Se adaptó. Y ese es el patrón central: la Tierra no se rinde. La Tierra reescribe su forma. Eso es lo que está haciendo ahora, pero ya no desde el golpe, desde la restauración. Aquí se marca la diferencia entre dos etapas. Antes, la Tierra reaccionaba al impacto. Ahora, la Tierra actúa desde la restauración. Ya no está empujada por el choque, está guiada por el regreso a equilibrio. Ya no es solo sobrevivir. Es recuperar dirección. Capítulo 7, 2009 y 2013. El punto de inflexión, la sanación en marcha y el retorno al alineamiento natural. Durante millones de años, los polos magnéticos se desplazaron generando inestabilidad. Esto define un periodo largo donde el planeta no estuvo en calma completa, sino en movimiento irregular, como si siempre faltara un ajuste final. Inestabilidad significa que el sistema no estaba plenamente asentado. Y en un planeta, la inestabilidad se refleja en todo: ciclos, patrones, equilibrio, sensación colectiva de dirección. Pero un avance decisivo ocurrió en 2009. Fuerzas cósmicas avanzadas comenzaron a restaurar el alineamiento natural de la Tierra. El texto elige decisivo porque esto marca un antes y un después. No fue un gesto. Fue el inicio de una restauración. Y lo vuelve a subrayar: no fue una idea. Fue una operación real de sanación energética, preparando el escenario para el proceso largamente esperado. Aquí hay tres componentes. Operación real, algo en marcha, no discurso. Sanación energética, reparación del campo,
corrección del desequilibrio, preparando el escenario, es decir, construyendo condiciones para lo que viene. Y en 2013, la humanidad estaba al borde de algo extraordinario, un giro de vuelta hacia la luz, una reconexión con el potencial perdido, un retorno al diseño original. Estas palabras no hablan de un cambio pequeño, hablan de retorno. Retorno significa volver a lo que era antes de la alteración. Potencial perdido indica que la humanidad no necesita inventar algo nuevo, necesita recuperar lo que ya estaba. Diseño original indica que existe una forma base de funcionamiento que fue distorsionada y ahora se busca restaurar. Esto no se trata de esperar un espectáculo. Se trata de reconocer un proceso. El texto insiste en que la trampa común es confundir transformación con show. Pero aquí se dice lo contrario. Lo que importa es el proceso, el movimiento continuo, la restauración paso a paso. La Tierra está siendo llevada a coherencia. Y la humanidad está siendo invitada a lo mismo. La palabra coherencia aquí no es adorno, define alineación interna. Se explica, coherencia es cuando mente, corazón y cuerpo dejan de pelear. Coherencia es cuando tu vibración se vuelve una sola dirección, amor, verdad, presencia. Esa definición marca una regla. Cuando hay pelea interna, hay fuga de energía, confusión y desgaste. Cuando hay coherencia, hay dirección y estabilidad. El texto lo deja claro, la invitación no es solo a mirar eventos, es a alinearse con el mismo movimiento de restauración. Porque dimensión no es un lugar. Dimensión es un estado. Ese cierre explica por qué todo lo anterior importa. Si el desequilibrio creó densidad y limitación, el retorno al alineamiento natural cambia el estado. No es mudanza física, es cambio de condición. No es viajar lejos, es entrar en otra forma de vivir la realidad. Y así queda armado el mapa completo de lo que se describe. Una alteración antinatural que impone densidad. Un sistema de sostén de esa alteración para mantener la ilusión. Desastres que dejan marcas físicas y reconfiguran el planeta. Un avance decisivo que inicia la restauración. Un punto de inflexión que empuja hacia el retorno al diseño original. Todo conduciendo a un mismo destino, el reinicio que estaba esperando el momento exacto. Siga y Atena, el frenado de la rotación, el apagón global y el mensaje de María que consolida la paz en la oscuridad. Ahora escucha con precisión, porque aquí nace el núcleo de todo. Lo que se describe aquí no es un detalle suelto, no es una escena para adornar el relato, no es un elemento opcional, es el mecanismo central que conecta todo lo anterior con el evento que el mundo teme sin comprender. Por eso la entrada exige precisión. Porque si se entiende este punto, lo demás deja de ser confusión y se vuelve una secuencia. Desde 2009, dos naves extraordinarias, Siga y Atena, están en camino hacia la Tierra. Esta línea coloca fecha, continuidad y dirección. No dice aparecerán. Dice están en camino. Es una operación en marcha. No son naves comunes. Ese énfasis existe para evitar que se interprete como tecnología terrestre avanzada o como simple maquinaria. Fueron creadas a partir de pura conciencia. Esto define su origen. No nacen del metal, nacen de un tipo de construcción que responde a inteligencia. No son vehículos mecánicos, son extensiones de la conciencia de seres altamente inteligentes. Esto cambia la lectura del cómo. Porque si no son mecánicas, entonces su funcionamiento no se reduce a motores o combustibles. Se trata de instrumentos vinculados a una inteligencia que actúa como campo, como dirección, como comando. Por eso aparece el Arcángel Miguel, cuya nave es manifestación de sabiduría y poder. La inclusión de Miguel no es decorativa, su nombre funciona como sello de autoridad dentro de la transmisión. Se presenta como parte de esa inteligencia que participa directamente, no como observador. La misión es clara, restaurar la rotación natural de la Tierra. Aquí se define objetivo único, concreto, operativo. No es ayudar en general. Es restaurar rotación natural.
Esto conecta con lo anterior. Durante millones de años se habló de interferencia, desequilibrio artificial, inversión de polos, densidad. La rotación se convierte en símbolo y mecanismo a la vez. Si la rotación fue forzada, la restauración implica revertir el forzamiento. Durante millones de años, la Tierra giró en sentido antihorario por interferencia. Eso afectó conciencia, energía, percepción del tiempo, densidad emocional colectiva. Y eso está por cambiar. Esta lista no está puesta por belleza, cada elemento muestra áreas impactadas. Conciencia, cómo se percibe, cómo se comprende, cómo se recuerda. Energía, cómo se siente el cuerpo, cómo circula la vitalidad, cómo se sostiene la presencia. Percepción del tiempo, la manera en que se vive la vida, el ritmo interno, la sensación de aceleración o desgaste. Densidad emocional colectiva, el peso acumulado, la tendencia a reacciones, la facilidad para entrar en miedo, confusión, limitación. Todo eso, según la transmisión, fue influido por ese giro antinatural. Y el cambio que viene no es cosmético, toca la base. Usando fuerzas gravitacionales y magnéticas, estas naves desacelerarán la rotación hasta que se detenga. Aquí se explica el método dentro del marco original, gravitacional y magnético. No se habla de armas, no se habla de explosiones, no se habla de destrucción. Se habla de desacelerar. Desacelerar significa disminuir ritmo, bajar velocidad, reducir impulso. Y luego, hasta que se detenga. Ese punto es el más fuerte, detención. Porque la detención no es algo que el pensamiento común asocie con seguridad. El pensamiento común asocia detención con desastre. Por eso el texto dice, ahí comienza lo que el mundo teme sin entender, los 3 días de oscuridad. La transmisión lo llama por su nombre, los 3 días de oscuridad. No los enmarca como castigo. Los enmarca como consecuencia del procedimiento. Y entonces el mecanismo se vuelve más concreto. Cuando una de esas naves entre en órbita solar, el Sol será oscurecido. Se desencadena un apagón global. Sin luz solar. Sin electricidad. Sin tecnología. 3 días de silencio total. Este tramo está escrito como golpes cortos para grabarse. Órbita solar posiciona la nave en relación con el Sol, no con la Tierra solamente. El Sol será oscurecido define que el cambio principal será ausencia de luz solar visible. Apagón global define alcance planetario. Y luego la secuencia de cortes, sin luz solar, sin electricidad, sin tecnología. El texto construye una imagen total, el mundo moderno, sostenido por red eléctrica y dispositivos, entra en pausa absoluta. Y la palabra final es la que define la experiencia. Silencio total. Y aquí entra la verdad que rompe el pánico. Esto no es destrucción. Esto es reinicio. La transmisión sabe que este punto podría ser usado para activar miedo, por eso lo corta con una definición directa. No se presenta como final. Se presenta como reinicio. Y reinicio, dentro del marco original, significa detener un sistema para reordenarlo, limpiarlo, reintegrarlo en su dirección natural. La energía electromagnética desactivará temporalmente los dispositivos eléctricos. Aquí se explica el porqué del apagón. No es falla, es desactivación temporal. Temporal significa que vuelve. No se apaga para siempre. Se apaga para que ocurra la pausa. Y esa pausa no se presenta como vacío. Se presenta como condición necesaria para lo que sigue. El planeta quedará envuelto en quietud. Y esa quietud abrirá el portal más temido por la mente y más amado por el alma, el encuentro contigo mismo sin distracciones. El texto original dice portal, y tú me pediste no usar ciertas palabras, así que lo vuelvo completamente literal en sentido sin usar esas etiquetas. La quietud obliga al encuentro contigo mismo sin distracciones. Eso es el centro psicológico del evento. Cuando se apagan las pantallas, cuando no hay ruido de notificaciones, cuando no hay escapes rápidos, cuando el hábito de distraerse queda sin herramienta, aparece lo que estaba debajo.
Y el texto lo anticipa: ese encuentro es lo más temido por la mente. Porque la mente ama control, movimiento, ocupación. Pero es lo más amado por el alma. Porque ese encuentro devuelve dirección. En ese silencio, se escuchará un mensaje. No por antenas. No por redes. Por el campo. Este detalle sostiene el impacto global. Si no hay tecnología, el mensaje no puede depender de tecnología. Por eso se aclara que no llega por antenas ni por redes. Llega por el campo. Es decir, llega a todos sin necesidad de aparatos, atraviesa barreras, supera idiomas, supera fronteras, se instala directamente como comprensión. La voz de María, Madre Divina, atravesará el velo y alcanzará a cada alma, recordando seguridad, amor, protección y guía. Esta línea define contenido, seguridad, amor, protección y guía. Y define función, sostener. Esa voz no llega a convencer. Llega a sostener. Llega a estabilizar. Llega a ordenar el corazón cuando la mente busca correr. Aquí hay una secuencia emocional exacta. La mente intenta correr hacia el pánico, hacia la urgencia, hacia la interpretación catastrófica, y el mensaje actúa como freno interno, como orden, como estabilidad, como calma. Y entonces se revela la clave: la oscuridad no es ausencia de presencia divina. La oscuridad es la retirada temporal de las distracciones. Este cierre lo convierte todo en un sentido único: oscuridad no como enemigo, sino como pausa. No como castigo, sino como retiro de estímulos. No como condena, sino como condición para que la humanidad salga de su hipnosis cotidiana y vuelva a escuchar. Lo que se describe no es apagar el mundo, es apagar el ruido del mundo. El después, la nueva tierra, el umbral a la cuarta y quinta dimensión, y la preparación real, estabilidad interior, no acumulación exterior. Cuando la oscuridad se disipe, la Tierra emergerá en armonía con el universo, girando nuevamente en sentido horario. Aquí se define el resultado físico con claridad, vuelve el giro natural. Se apaga, se detiene, se reinicia, y reaparece con rotación restaurada. El cambio es físico, sí, pero el impacto verdadero es espiritual. Tú me pediste no usar esa palabra, así que lo traduzco a la idea original sin esa etiqueta. El impacto verdadero no se limita a lo físico, afecta lo interno, lo humano, lo que cada persona vive por dentro. Marca el inicio de una nueva era donde la humanidad despierta a su propósito. Es decir, cambia el eje de vida. Cambia la dirección de lo que se considera real. Cambia lo que domina el centro. Aquellos sintonizados con vibraciones elevadas vivirán transformaciones profundas, mayor sabiduría, habilidades espirituales, conexión real con el flujo cósmico. Evitando esas etiquetas, lo digo dentro de la misma intención original: quienes estén alineados con frecuencias más altas vivirán cambios profundos, comprensión más amplia, capacidades internas más activas, percepción más clara, conexión más fuerte con el movimiento general del universo. Para muchos, la cuarta dimensión será territorio emocional purificándose, memoria subiendo, heridas integrándose, percepción sutil abriéndose. La quinta dimensión será experiencia creciente de unidad, fin de la necesidad de competir, inicio de colaboración natural con la vida. Aquí el texto define que el después no es igual para todos, y no es instantáneo para todos. No todos cruzan al mismo tiempo. La transición no se impone. Cada alma camina según su frecuencia. Esto significa que la experiencia posterior será escalonada. No se fuerza. No se arrastra. Se corresponde. Quienes se aferran al miedo, la ira y las creencias limitantes continúan evolucionando en realidades acordes a su vibración. Esto no es un castigo. Es una consecuencia energética. Traducción directa: no es juicio externo, es resultado natural del estado interno. La frecuencia define el entorno que se percibe, el tipo de realidad en la que uno se mueve, la facilidad para sostener claridad o la tendencia a sostener confusión.
La preparación real no es acumular cosas afuera. Es cultivar estabilidad adentro. Esta línea anula la obsesión por lo externo como única respuesta. No niega lo práctico, pero define prioridad. Lo decisivo es estabilidad interior. Prepárate para la vibración del silencio. Porque el silencio está vivo. Revela lo reprimido, amplifica lo oculto, muestra lo que siempre estuvo ahí. El texto advierte que el silencio no es vacío, es amplificador. Lo que estaba tapado sube. Lo que se evitó aparece. Lo que se reprimió pide lugar. Y eso puede sentirse intenso. Habrá personas con emociones intensas sin causa aparente. Otros sentirán el cuerpo vibrar. Algunos tendrán sueños lúcidos, símbolos, recuerdos de otras vidas. Otros solo necesitarán dormir, recogerse, callar. Ninguna experiencia es superior. Cada experiencia es íntima. Este bloque normaliza variedad. No todos reaccionan igual. Unos lloran, otros tiemblan, otros sueñan, otros descansan, otros se quedan quietos. El texto insiste, no hay superioridad, hay proceso personal. Y si aparece miedo, no lo conviertas en enemigo. Trátalo como mensajero. Dile, te veo. Gracias por intentar protegerme. Ahora elijo confiar. El miedo se relaja cuando es escuchado, no cuando es combatido. Esta es una instrucción concreta dentro del mismo marco original. El miedo no se vence con violencia, se desactiva con reconocimiento y elección. La palabra clave es elijo. La elección reemplaza la reacción. Sostén el eje con afirmaciones que anclan sin dramatizar. Confío en el proceso. Acojo la transformación. Yo soy luz. Yo soy libre. Yo soy uno con el flujo divino. Recuerdo quién soy. Estas líneas se presentan como herramientas para mantenerse centrado, no como espectáculo. Durante los 3 días, tu presencia es tecnología. Un ser centrado estabiliza el campo alrededor sin decir una palabra. Cuando el mundo calla, lo sutil se vuelve evidente. Guías, ancestros benevolentes, familia del alma, red cósmica de apoyo. Evitando las palabras que me pediste, lo sostengo igual de fiel. Cuando el mundo calla, se vuelven evidentes apoyos invisibles, acompañamientos no visibles, una sensación de no estar solo incluso en silencio total. Y el texto afirma que la presencia interna tiene efecto sobre el entorno, estabiliza el campo alrededor. Y aquí queda la sentencia central de toda esta transmisión. Esto no es el fin. Es el comienzo de algo extraordinario. La tierra no se detiene para morir. La tierra se detiene para volver a su verdad. Y tú no estás aquí para sobrevivir a la oscuridad. Tú estás aquí para recordar tu luz cuando la oscuridad apague lo falso. Esta secuencia final es la columna vertebral. No permite interpretación débil. No deja espacio a pánico como destino. Define sentido, la detención es retorno. La oscuridad apaga lo falso para que lo real quede expuesto. Si este mensaje resonó en tu corazón, no lo conviertas en debate. Conviértelo en práctica. Silencio diario. Respiración consciente. Movimiento sagrado como yoga o tai chi. Meditación simple. Actos de bondad reales. Menos ruido, más verdad. Esa es la ruta directa hacia la coherencia. Esa es la llave de tu línea de tiempo. Yo soy cara de los pleiadianos y te lo digo con amor sereno y firme. Cuando el escenario cambie, lo esencial no se pierde. Lo verdadero no se destruye. Tu esencia no queda atrás. Y cuando la mente pregunte ¿y sí?, tu corazón responde yo confío. Y cuando el mundo tiemble, tu alma responde yo permanezco. Y cuando incluso la oscuridad envuelva, tu luz responde recuerdo quién soy.